para ponernos reflexivos, para meditar cuando caminamos por las calles. Y uno se preguntará por qué tiene asociado la meditación a una instancia tranquila, posiblemente en el hogar o en algún lugar indicado para tales condiciones. Nadie se imagina meditando en la calle. Sin embargo, nuestra ciudad, al igual que todas las ciudades del mundo, está cargada de construcciones con fuerte simbolismo. Y ese es el tema que traemos para el umbral de hoy, tercer domingo de cada mes, pero donde el umbral va a abrir otra puerta, no solamente la puerta de la interpretación de fenómenos y de sucesos que consideramos paranormales porque escapan dentro de nuestra interpretación de la lógica racional, sino también una puerta que tiene que ver con el análisis y el estudio de los símbolos, porque, como han dicho algunos por ahí y como reza en algunos templos, aquí todo es símbolo. Todo lo que nos rodea está cargado de una fuerte simbología. En algunos casos son símbolos fácilmente de asimilar, no digo de comprender, porque hay que indagar para llegar al verdadero significado de los mismos. Y en otros casos hay una simbología muy sutil, que yo creo que hasta podemos decir que está presente para iniciados, es decir, para gente que tenga determinada preparación en alguna orden, en alguna logia, en alguna escuela de misterios, porque ahí estamos hablando de el símbolo como una representación sensorial de una idea que guarda un fuerte vínculo emocional. Cuando hablamos de símbolos, no solamente nos referimos a estructuras, ornamentos que tienen determinada representación, sino también, por ejemplo, los colores. Yo decía recién de lo fuertemente emocional. El rojo es un color simbólico que, dependiendo del contexto, es lo que nos quiere decir. En un corazón nos dice amor. En un cuchillo, gotas de sangre nos dice de que algo terrible pasó. En un semáforo nos indica tensión. Por eso lo que te decía, la carga sensorial emotiva que genera, porque si venimos en un vehículo y vemos el semáforo en rojo, inmediatamente nos detenemos. Entonces el símbolo tiene también esa comunicación. Y tiene la comunicación esotérica, ya que no es posible, mediante el lenguaje convencional, entender de qué se trata. Hay que recurrir, como te decía, o al estudio de bibliografía, de documentos, a interpretar, o estar iniciado en alguna escuela de misterio que te pueda indicar elementos para el análisis de los símbolos. Así que hoy nos vamos a dedicar a eso, a comentar sobre los símbolos, el significado, elementos de nuestra ciudad que tienen representaciones simbólicas que quizás las hemos visto pero no hemos prestado atención y que están ahí para decirnos algo, porque también el símbolo tiene eso otro. Se ha utilizado en las antiguas culturas como una forma de educación. Por ejemplo, los egipcios, que desarrollaban una fuerte carga simbólica en sus construcciones y en sus enseñanzas, al igual que los mesopotámicos, trataban de decirnos algo a través de los símbolos, no a todos, a aquellos iniciados que merecían ser educados. Entonces se educaba a través del símbolo, ¿no? Vamos a desarrollar después, pero por ejemplo, la escuadra en masonería representa la rectitud y la posibilidad que tenemos de ir midiendo la construcción de nuestro cuerpo perfecto en tanto personas. Entonces, en vez de desarrollar toda esta idea, está la escuadra ahí con ese mensaje, obviamente que para aquel que puede interpretarlo. Buenos días, Verónica. Buenos días. Bueno, como les comentaba Abel, le agregamos un espacio más a el umbral que tiene que ver con algo que los dos venimos profundizando desde nuestras diferentes miradas, que es qué son los símbolos, para qué sirven los símbolos y por qué fueron tan importantes en algunas culturas y en algunas escuelas de misterio, porque hoy esos símbolos trascienden el tiempo. Significa que originalmente tenemos símbolos como por ejemplo el ojo, que vamos a desarrollarlo, y hoy ese símbolo se sigue utilizando en diferentes cuestiones relacionadas con la sociedad.
Entonces hay símbolos que de alguna forma traspasan el tiempo y el espacio. Y hay algunas cuestiones consideradas en la sociedad, en los profanos, entre comillas, que no tienen idea porque no están iniciados en alguna escuela de misterios, en que los símbolos pertenecen a determinadas escuelas o determinados grupos. En realidad los símbolos, dice Jung, son de la humanidad. Y esos símbolos están, según Jung, en el inconsciente colectivo. Quiere decir que todos nosotros conectamos con esos símbolos de una manera particular que se divide en una manera que todos conectamos igual, porque cuando vemos un sol todos sabemos que el sol estaría en principio representando la estrella que nos acompaña, el sol, pero a su vez va a haber una interpretación individual debido a la conciencia y al inconsciente de esta persona que va a estar relacionando ese símbolo con alguna manifestación o con alguna entidad psíquica de esa persona. Dice Jung, y esto es muy interesante, que los símbolos son máquinas de mover la energía. Imagínense que mirar el símbolo de un sol, y hay muchos símbolos de sol, según la cultura, según la civilización, hay sol con 6 rayos, con 8 rayos, nuestra bandera tiene un sol. Entonces, ¿qué está representando el símbolo del sol? Bueno, cuando nosotros observamos el símbolo, y esto las escuelas de misterio lo saben, cuando observamos ese símbolo mueve energía en nuestro inconsciente. Y eso produce cambios psíquicos en la persona. Por eso las civilizaciones... Por eso decía que las civilizaciones antiguas lo sabían muy bien a esto, aunque no había ningún estudio de psicología analítica, lo sabían desde los misterios. Y esta es la nueva puerta que vamos a agregar al umbral del oculto con el profesor Abel. Para los que se atrevan a llegar y a cruzarla, ¿no? Obviamente. Tanto es así el tema de los símbolos, que Salto a nivel arquitectónico cuenta con una gran gama de arquitectura sagrada, lo cual empieza a desarrollarse desde que llega Salto Invernizzi, los hermanos Invernizzi, pertenecientes ellos a la masonería. La masonería, en el momento que llegan los hermanos Invernizzi, se había propuesto contribuir con el sistema educativo dando un paso más. El primer paso fue la reforma de la educación, donde se planteó la escuela laica, pública, obligatoria, porque antes que lo planteara Varela, cuya obra en el gobierno del coronel Latorre fue pensada en ese sentido, ya en Salto, la escuela Irán, que tenía en ese momento como director de la escuela a Leandro Gómez, el héroe de la defensa de Paysandú, ya daba cursos mixtos y gratuitos a aquellos que quisieran acceder. O sea que la masonería estuvo a un paso de las transformaciones del sistema educativo, y estuvo a un paso, pero también estuvo incidiendo en ese sistema educativo. El segundo paso fue instaurar la escuela nocturna para adultos, y también uno de esos primeros pasos lo dio la masonería, y también ocurrió acá en Salto. Y es ahí cuando llegan los hermanos Invernizzi. Los hermanos Invernizzi habían identificado, como cualquier observador tenaz se podría haber dado cuenta, que la arquitectura de Salto era una arquitectura muy chata. Edificios, construcciones bajas, generalmente de una planta, sin ningún elemento decorativo, sin ninguna ornamentación, y ellos entendieron que habría que modificar esos aspectos. Entonces comenzaron a trabajar con esos estudiantes, donde prepararon estudiantes con las condiciones para desarrollar esos ornamentos donde hoy, por ejemplo, vemos algunos rotos y que no han podido ser reconstruidos. Prepararon oficiales finalistas en esa escuela nocturna de la escuela Irán, y empezaron a vender y a promocionar por catálogo sus trabajos. Ahora, habían personas que sí pertenecían a la orden, que tenían cierta concepción filosófica, religiosa
y obviamente acotada acá a lo simbólico, que compraban para poner en sus nuevas casas que ahora comenzaron a construirse de 2 plantas y más espaciosas, más amplias. O sea, Salto dejó de tener esa arquitectura de villa a tener una arquitectura más distinguida, más desarrollada. Entonces comenzaron a comprar por catálogo. Algunos compraban símbolos del catálogo porque efectivamente sentían que los identificaban. Otros no lo sabían y les gustaba y lo compraban. Y acá un elemento importante, porque cuando nosotros hacemos el análisis, no podemos hacer una relación muy simplista entre el símbolo que aparece en la casa y la persona que está ahí, ¿no? Este trabajo yo lo hice en profundidad para los cementerios. No podemos decir, por ejemplo, el propietario de tal panteón que tiene una corona de flores es masón porque la flor simboliza tal cosa. No, puede ser que le haya gustado y que lo compró por catálogo. Eso es una posibilidad. Entonces tenemos que ser muy rigurosos cuando analizamos los símbolos desde el significado, pero también desde quién quiere mostrar ese símbolo. Victoria hablaba del símbolo como un elemento de la trascendencia. Yo te hacía referencia a la simbología funeraria, ¿no? La idea de más allá de la muerte trascender y trascender a través del mensaje que deja algún símbolo, o a veces mostrar la crudeza del dolor. Una columna quebrada en el cementerio de Salto la hay, construida con la estructura de columna quebrada, no es que se quebró, lo que demuestra es el corte abrupto de la vida de una persona que interrumpió a muy joven edad su existencia en este plano. Entonces siempre se trata de transmitir cosas. La arquitectura, bueno, en Salto tuvo esa particularidad con los hermanos Invernizzi. Te vuelvo a repetir, vendían por catálogo, todos los símbolos sí eran masones, no necesariamente la gente que lo compraba era masona, entonces hay que establecer ese elemento de rigurosidad. Y también alguna trampita que hicieron y que hacen los masones. Masón viene de constructor, del francés, macon. Generalmente muchos de ellos abocados a la construcción, a la arquitectura, construyeron no solamente templos para profanos, para aquellos que no son iniciados en sus conocimientos, sino también templos para la iglesia. Entonces podemos ver que la mayoría de las iglesias cuenta con simbología masónica, lo cual sería para quienes practican el credo religioso una especie de herejía, porque la masonería se considera antidogmática, la Iglesia Católica es dogmática por el dogma de la fe, y por lo tanto poseer elementos de aquello que te cuestionan fuertemente sería terrible. Pero sin embargo, si prestamos atención, y vamos a tener la posibilidad en próximas audiciones del umbral de mencionarlo, hay muchos elementos simbólicos en las iglesias puestos es profeso por quienes las construyeron. Esto es como una introducción a lo que se va a venir. Estamos dando detalles de dónde vamos a profundizar. Algo que decía Abel recién, ocurre mucho dentro de las instituciones religiosas. Quizás en las iglesias ya han sido construidas para tal fin, pero otras instituciones religiosas a veces utilizan algunas casas o lugares donde ya previamente funcionaban otros servicios y entonces en esas construcciones, en esas fachadas hay símbolos que tienen que ver con lo que decía Abel y que muchas veces se contradice con lo que está ahí o nada tiene que ver. A esos símbolos que están en general grabados en piedra, también ahí tiene que ver algo con el masón, que una de sus simbologías es tallar la piedra. También tenemos de esos símbolos en varias ventanas en vidrio, en los que antiguamente se llamaban vitrales, ¿verdad? Ahí está. Esos vidrios que tienen determinados colores también están asociados a lo que Abel decía y que en muchas casas antiguas de Salto aparecen, por ejemplo, fuentes con rosas o en algunas formas ángeles
Bueno, también esto tiene una simbología que viene por un lado un poco más antiguo que los masones, que es la alquimia, sobre todo la simbología de la fuente con el agua y la rosa. Si han visitado el Hotel Argentino, en la entrada del Hotel Argentino en Piriápolis, en la escalinata principal, tenemos unos ventanales que justamente lo que tienen es esto que yo estoy diciendo, una fuente con agua y rosas. Y esto se repite en cada uno de los pisos del hotel. Bueno, hay en varias casas, acá en Salto, representaciones muy similares en diferentes ventanas, que daban para patios o simplemente eran como para iluminar algún espacio donde antiguamente no se utilizaban tantas ventanales como... No sabemos si quienes colocaron ese símbolo ahí sabían qué significaba o simplemente les gustó la fuente con la rosa. Pero la rosa, como símbolo, está asociado también a otro grupo que son los Rosacruces, ¿verdad? Y también a todo lo que tenga que ver con las comunidades relacionadas con la Rosa y María Magdalena, como la compañera de Jesús. Estamos hablando todo de símbolos. Ahora, esa rosa tiene un significado, un símbolo muy importante que después lo vamos a ir desarrollando. Bueno, el tema... Estamos dando perlistas de lo que va a venir. Claro, las próximas ya van a ser temáticas, vamos a puntualmente centralizarnos en algunos elementos donde hay fuertes representaciones simbólicas. Hierofania se llama al desarrollo de la arquitectura que busca realizar templos con elementos simbólicos. En Salto hay un gran templo que es un templo solar, es una hierofania, que está ubicado en la intersección de calle Brasil y Zorrilla. De hecho, días atrás para todo Uruguay nos hicieron una entrevista sobre el simbolismo de ese templo. Estuvo muy bueno el entrevistador. La pueden buscar por las redes. Un saludo a Leiva, Enrique Leiva. Sí, no importa ser entrevistador. Bueno, un saludo. Y ese templo fue un templo solar, construido con tal propósito. Cada 21 de junio, cuando ocurre el equinoccio de invierno, el solsticio, a las 17:17 puede ver que el sol se posa sobre una esfera. Sobre esa esfera reposa un pavo real, y esto tiene todo un sentido simbólico de por qué ocurre de esta manera. El pavo real como símbolo de la protección, como símbolo de la eternidad, en la medida que en un tiempo se creía que la carne del pavo no era una carne corrupta, no era una carne putrefacta. Por lo tanto, lo que se indica ahí es que en el momento que el sol se oculta, en realidad no significa la muerte, sino que significa el resurgimiento de algo que ya de por sí tiene carácter de eternidad. La hora 17:17 es lo que se considera una hora espejo, atribuyéndole determinado significado no solamente al 17, sino a la conjunción numérica de la suma del 7 más el 1, que es el 8, sería una hora 88, tiene un significado también. Y acá se generaron algunas controversias, porque quienes vieron la nota y las explicaciones decían, no, pero eso es alquímico, no es masónico. Bueno, hay que hacer la investigación histórica. Haciendo la investigación histórica, lo que nos dice es que ese templo, con esa característica, fue construido por una logia brasileña que estuvo acá en Salto, pero que no contaba con la aceptación de la logia que ya estaba instituida, que era la logia Irán, que después se termina uniendo con la otra y forman la Irán Julio Basto y que queda logia Irán.
Bueno, no los consideraban a ellos como logia regular, a los brasileros. Los brasileros después de un tiempo se terminaron yendo, pero quedó la construcción. Entonces, algunos afirman, sí, tiene simbología masónica porque eran masones. Bueno, sí, y otros plantean, tiene simbología alquímica, porque los símbolos que están ahí, por ejemplo, la rueda dentada, la alusión al círculo, son elementos alquímicos también. Ahora, no nos olvidemos que la masonería incluye dentro de los estudios y de las fuentes con las que se nutre elementos de la alquimia, de la gnosis y de otras escuelas de misterio. Entonces, no tenemos que verlo como una cuestión antagonista, no. Hay elementos que pertenecen a una concepción que fueron tomados de repente por una orden como la masonería, en este caso una logia brasileña, orden y fraternidad, y que están allí, o sea, están circunscriptos esos símbolos. Por lo tanto, tampoco es una cuestión de ponerse categórico, ¿no? Esto estrictamente es esto. Bueno, yo creo que ahí es cuando de repente le erramos, porque hay que ser muy abiertos en algo que de por sí genera esa condición. Eso que plantea Abel es muy importante. Voy a repetir lo que dije recién, que plantea Jung, que hizo un estudio exhaustivo de toda la simbología, sobre todo la del inconsciente y cómo se manifestaba, en que el símbolo no pertenece a nadie. Los símbolos pertenecen a la humanidad. Hay símbolos que están en lo que Jung llama el inconsciente colectivo, que también podríamos llamarlo desde las escuelas de misterio en el éter. Claro. Y hoy podríamos decir desde el campo cuántico. Y Platón hablaba de ideas. Esas ideas, que no son ideas en sí, sino que son símbolos, tampoco son representaciones, son símbolos que de alguna manera, repito, mueven energía y que aparecen en todas las civilizaciones, de diferente manera, según cada uno cómo lo representaba, y que por alguna cuestión, por haber profundizado, por saber qué significaba o a qué se asociaba ese símbolo, algunas comunidades, algunas logias, algunas sectas, algunos grupos, lo que han hecho es apropiarse de ese símbolo como una forma de representar los propios. Tal como, por ejemplo, la estrella de David. La estrella de David, que está en la bandera de Israel, no es un símbolo que represente al pueblo judío. Es un símbolo de la humanidad, que son dos triángulos representando dos fuerzas opuestas y la unión de esas fuerzas opuestas hacia la totalidad. Entonces, muchas veces vamos a ver que dentro de lo simbólico, dentro de estas representaciones, va a aparecer algo ambiguo que no tiene sentido. Esa ambigüedad es porque tenemos que representar la totalidad. Para que el símbolo sea completo, en esto que venimos conversando, necesitamos la dualidad. ¿Qué quiere decir? Vivimos en un mundo donde está el fuego, pero también está el agua. Está la vida y está la muerte. Está el sol y está la luna. Entonces, esos símbolos, formas, hay que representarlos. Una de esas es la estrella de David. ¿Qué está representando? Que en realidad viene de la mano de la unión de dos triángulos, de la unión de los opuestos. Entonces, la estrella lo que me representa es justamente la unión de los opuestos. Y cuando unimos los opuestos, obtenemos el principio de la totalidad. Estos misterios, ya sean religiosos, espirituales, místicos, logias, etc., están hablando de la importancia en el ser humano de unir los opuestos. Claro. Ahora, esos opuestos no son solo masculino o femenino, también son cuerpo y espíritu. Si observamos la simple estrella de 6 puntas,
son dos pirámides que están unidas. Una pirámide que es la Tierra, que mira hacia arriba, ¿sí? Que está representando también con el fuego y todo lo demás, y otro que baja desde el cielo, que tiene la punta, el vértice del triángulo hacia abajo. Y de ahí se van a formar, por ejemplo, los elementos que van a ser parte de agua, fuego, tierra y aire. Después, esa estrella se fue modificando en una estrella también de 5 puntas, que es el pentáculo o el pentagrama, que también tiene una simbología de estrella, pero también tenemos unas estrellas que son de 8 puntas. Ahora, ¿de dónde sacaron esta información las diferentes civilizaciones? Cuando estos símbolos se repiten y están grabados en piedra en distintos lugares del mundo, en distintos monumentos del mundo o inclusive construcciones donde no había comunicación, no existía la red social que yo me meto y miro, mira, en esta civilización de acá. Entonces esto se repite en la China, en Egipto, en la región de la Mesopotamia, en África, en Sudáfrica, en América. Entonces, ¿cómo es posible que ese símbolo y otros estén de alguna manera dispersados a través del planeta Tierra? Bueno, de alguna forma, estos seres humanos tenían la posibilidad de conectar con ese inconsciente colectivo, entender el significado de ese símbolo y luego, por supuesto, lo bajaban y lo plasmaban porque trabajaban con el símbolo. Los símbolos mueven energía. Un simple símbolo como la estrella también está asociado a las estrellas, algo que brilla. Por eso los actores y las actrices decimos que son las estrellas, ¿verdad? Entonces está asociado a algo que tenga que ver con estar por encima, tener éxito, tener brillo, pero en realidad el significado místico de la estrella no es ese. El alquimista, y también esto va para los masones que toman este conocimiento, el caminante de la alquimia se transforma en alquimista cuando consigue su primera estrella. Este es un simbolismo muy interesante, por eso vamos a ver siempre estrellas al lado del sol y la luna, pero están representando algo que hay que alcanzar espiritualmente para poder encontrar la piedra filosofal. Y eso está representado en los templos. Se nos hace largo porque hay muchísimo. Yo de hecho fui tomando nota de cosas que decía Verónica y claro, sí, hay un montón de cosas más. Esto es una lluvia de ideas, si se quiere. Yo voy a mandar un saludo simbólico para mis 3 hijos en el Día del Niño, que en realidad ya todos saben que el Día del Niño son los padres. Pero un saludo especial para Verónica, para Victoria, que fue la que me puso la amenaza de que si no saludo, sí. Y después, bueno, Valentín y Manuel, que seguramente también están escuchando, pero ya sin amenaza, en una actitud más pacífica. Así que bueno, un saludo grande para Victoria en el Día del Niño, aunque ya sabe toda la verdad. Yo creo que ninguno de los elementos de los que estamos hablando son elementos que no puedan ser observados por nadie de quienes nos están escuchando. La diferencia es, bueno, el tema de que puedan ser cognoscibles, que es lo que nosotros trataremos acá, de darle el sentido o comentar cuál es el sentido que se le atribuye, lo cual tampoco quiere decir que lo que para la persona representa el símbolo sea inválido. Al contrario, ¿no? En esa medida de que tienen una representación y que vienen ya desde el origen mismo de la humanidad, del universo, me atrevería a decir, lo que te pueda representar el símbolo también es tan válido. Bueno, lo que decía, no hay nada que no pueda ser observable. En la vieja casona del patrimonio, que sufrió ya desde este momento que les voy a contar 3 o 4 inundaciones, al ingresar en la zona del andén, en calle Julio Delgado, casi 19 de abril,
uno tenía que subir a la parte donde estaban los archivos y la sala de reuniones, habría que subir unas escaleras. A la izquierda había una piedra imperfecta, y al costado de esa piedra tenía un martillo y un cincel. Entonces uno observa a primera vista y diría, bueno, mirá que relajado, estuvieron trabajando con piedras y dejaron acá las herramientas. En realidad tiene una simbología que utiliza la masonería. La piedra imperfecta somos nosotros, según la concepción de la masonería, los profanos, cuando todavía no empezamos a integrar la orden y no comenzamos a hacer el camino iniciático. Esa piedra imperfecta que somos nosotros, con nuestros errores, con nuestras impurezas, hay que pulirla con el martillo y con el cincel, que son las dos herramientas que trabajaban los antiguos picapedreros y también los constructores para, generando una piedra perfecta, poder construir, por ejemplo, las pirámides. Ahora, esa piedra imperfecta que somos nosotros se trabaja con el martillo. El martillo es la fuerza, pero el martillo golpea el cincel es la inteligencia. Pero tiene que darse en una combinación de un equilibrio, porque demasiada fuerza rompe la piedra, nos rompe a nosotros. Poca fuerza, poca voluntad, no vamos a construir nada. Requerimos de la inteligencia. Por lo tanto, precisamos una combinación de fuerza e inteligencia para hacer un camino perfecto. Mientras vamos construyendo el camino perfecto, en esta representación simbólica de nuestra ciudad, vamos ascendiendo el camino. El camino son las escaleras, que si contamos tienen 33 peldaños. En el rito escocés antiguo y aceptado de la masonería, 33 es el grado máximo al cual se puede llegar. Entonces fíjense ustedes que en un viejo edificio de Salto, representaciones simbólicas ahí a la vista de cualquiera que pudiera cruzar por el lugar, pero que por desconocimiento de estos elementos no lo sabemos, y sin embargo estaba ahí para ser visto. Y para cerrar, porque ya nos hemos extendido bastante y está el otro espacio que los oyentes están esperando también, decirles una cosa, que tenemos que estar muy atentos a nuestro entorno. Días atrás se tomó una decisión a nivel político en el departamento, con un documento que se firmó, que se dio a conocer por los medios. Si vemos la firma de un importante político de nuestro departamento, aparecen allí elementos que lo relacionan a la masonería, en una firma, que cuando vemos la firma decimos, mirá, firmó sí, ya está, pero no, pero prestemos atención a la firma, porque hay elementos ahí que lo vinculan a la masonería. No quiero decir que las decisiones o las acciones que mueven a determinados políticos sean o tengan que ver con la masonería, pero esa persona entendió que es importante identificarse de esa manera para aquellos que de repente pudieran leer y comprender la simbología que aparece en una firma. Entonces fíjense que hablamos de la simbología en los colores, en los elementos, en los vitrós, en las piedras y también en la firma. O sea que aquel que tenga ojos, que vea. Bueno, para ir cerrando, los símbolos también aparecen en los sueños. De alguna manera, muchas veces el soñador recibe información que puede ser de una inspiración divina o de su propio inconsciente a través de símbolos. Y muchas veces esos símbolos coinciden con otros símbolos que también han recibido otros seres humanos y no tiene explicación. Esto viene por el lado de lo que yo les decía de esa fuente de información del inconsciente colectivo, de donde toda la humanidad baja la información. Pero estos símbolos no necesariamente vienen en imágenes. A veces vienen, por ejemplo, en música. Entonces hay muchos compositores famosos que han caminado por este mundo que han recibido esta información en sueños. También hay muchos descubrimientos científicos que aquel que entendió ese problema, esa solución, ya sea química, matemática, física, astronómica, la información la recibió en forma de símbolos en sueños. Por lo tanto, hay un misterio que todavía no podemos comprender bien de quién, qué o cómo
es que existe esta información en esta especie de campo cuántico, en esta especie de inconsciente al que todos podemos acceder. Ahora, ¿cuándo podemos acceder a bajar esos símbolos? Porque si no pertenezco, no soy iniciada, no pertenezco a ninguna escuela de misterio, no practico determinados ritos, no hago magia, ¿cómo sé estos símbolos? Bueno, la manera es tratar de, como decía Abel, pulir nuestra propia piedra, pulir y cambiar nuestros niveles de conciencia para poder vibrar de determinada manera, de tener acceso a esos símbolos que pertenecen a todos. Va nuestra canción y ya viene la bruja. Un saludo para Carlitos Aliso. No puse atención a mí, la Adiós.